todo, un saludo para los asistentes a este ciclo de la Escuela Internacional de la Pau. Bueno, yo voy a tratar de, en este tiempo, hacer una exposición breve sobre tres elementos determinantes dentro del conflicto colombiano, que es el tema de la tierra, el tema de los cultivos ilícitos y el tema de la minería. Voy a evitar utilizar estadísticas, porque bueno, las estadísticas las encuentran ustedes al abrir cualquier página y enterarse de los números. Entre otras cosas, soy muy malo para las matemáticas y por tanto pues me interesa fundamentalmente la naturaleza política de este conflicto. Y por tanto voy a detenerme en esos aspectos. Trato también en esta exposición de ser lo más honesto posible, de romper una serie de tópicos que generalmente se escuchan alrededor de lo que es el conflicto de Colombia. Una especie de maniqueísmo, una ambivalencia en la que por un lado hay un Estado democrático que tiene unas instituciones acendradas en el territorio nacional y de otro lado un grupo de locos vinculados al narcotráfico con finalidad estrictamente de enriquecimiento personal que se empeñan en desarrollar actividades de carácter terrorista para desmembrar lo que es el Estado colombiano. Obviamente, esa no es mi línea, por ahí no voy a hacer yo ningún tipo de exposición, porque sería engañar a este público, sería engañarme a mí mismo y repetir una serie de visiones que realmente son distorsionadas y que la prensa española, la prensa catalana, de manera reiterada muestra cada día a través de los diferentes medios. Colombia, en una esquina de América Latina, un país con un poco más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos 2 veces la superficie de España, con una población que puede estar aproximadamente, de acuerdo a quien entregue el dato, en unos 47 millones de habitantes, un territorio muy complejo, donde hay una cordillera que viene desde el sur del continente, que es la cordillera de los Andes, que cuando llega a territorio colombiano se divide en dos y posteriormente un tercer ramal: cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Y de otro lado tenemos toda una zona selvática compuesta por las dos grandes vertientes que están en esa región, que es la vertiente amazónica y la vertiente de la Orinoquía, que colinda con Venezuela. Y esta es la zona que podríamos llamar como Amazonía colombiana, donde podemos asegurar de que son kilómetros y miles de kilómetros de selva y ríos y animales. Tiene dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Tiene 6.200 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela, con Brasil, con Perú, Ecuador y aquí con Panamá, en una zona que se conoce como el Tapón del Darién, una selva espesa, uno de los lugares donde el índice de lluvias es quizás de los más altos del mundo. Esto es Colombia y sobre eso vamos a trabajar en el día de hoy con relación al conflicto colombiano. Vamos a ver en primer lugar el tema de la tierra, porque en parte la etiología
digamos, los orígenes, el embrión de lo que ha sido las guerrillas colombianas, tienen su fundamento en el tema de la tierra. Aquí hay un cartel de una campaña que en su momento realizó Amnistía Internacional, capítulo de Colombia, en la que hace una campaña para que las tierras de Colombia que han sido usufructuadas, que han sido despojadas a los campesinos pobres, sean nuevamente entregadas a sus propietarios. Entonces vamos a meternos en el tema de la tierra. Colombia tiene una serie de valles muy extensos, unos valles muy fértiles, en los que les puedo asegurar que si uno lanza un grano de maíz en uno de esos valles, puede tener en un año 4 cosechas de maíz. Con eso doy fe de la fertilidad de estas tierras. El Valle del Magdalena, el Valle del Cauca, el Valle del Sinú, el Valle del Patía, es decir, una serie de valles extensos y otros valles mucho más pequeños con una calidad de tierras realmente asombrosa, tierras negras para la agricultura. Aquí tenemos fotografías de lo que son estos valles. Aquí tenemos ríos portentosos. Aquí tenemos estos valles. Estas tierras en Colombia están acaparadas por una pequeña masa de propietarios. Es decir, las tierras más fértiles de Colombia se encuentran en manos de un pequeño grupo de propietarios, bueno, que los conocemos como terratenientes, los conocemos como latifundistas, y en los que fundamentalmente han desarrollado actividades que van desde la ganadería extensiva, óigase bien, en oposición a la ganadería intensiva, como se hace, por ejemplo, en países europeos, donde el ganado se encierra en establos, se alimenta en establos, tiene muy poca movilidad y solamente se utilizan, obviamente, ya sea para la leche o para la carne. En Colombia, fundamentalmente, la cría de ganado es para la obtención de carne, porque Colombia exporta carne, y es una ganadería vacuna que se riega por los territorios, por los valles. Es decir, que una vaca, un toro, tiene proporcionalmente más tierra de la que tiene una familia campesina. Ese es un criterio equivocado para la crianza, por ejemplo, de ganado vacuno. Aquí tenemos, la raza más importante, que es la raza cebú, una raza muy poderosa que produce fundamentalmente muchísima carne. Aquí están los lotes de ganado, como ven, propietarios de todos unos pastos abiertos donde pueden moverse las 24 horas del día. Una actividad ganadera en la que solamente se requiere unos cuantos empleados, que son los que se conocen coloquialmente como los vaqueros, que son esos hombres que, bueno, aquí prácticamente ya no existen, pero en esos territorios todavía nuevos, todavía existe lo que se llama el vaquero, lo que aquí se conoce como el pastor de las ovejas. Allá es el vaquero que guía los rebaños de ganado por esos extensos territorios y que obviamente tiene que hacerlo a caballo. En una hacienda donde un propietario puede tener 5,000, 7,000, 15,000, 20,000 cabezas, óigase bien, un solo propietario puede emplear un grupo de 10, 12 vaqueros para contener y mantener el cuidado de esa ganadería. El otro uso de la tierra, y estamos hablando de las mejores tierras, es lo que se llama la agroindustria. Es decir,
aquel tipo de cultivos dirigidos no a satisfacer las necesidades alimentarias de la población, sino a satisfacer las necesidades de combustible principalmente, como negocio rentable para los grandes propietarios de tierra. Uno de los negocios más importantes en Colombia, en estos grandes valles, es la producción de agrocombustible extraído de la caña de azúcar. Hay zonas en Colombia, como un departamento que se conoce como el departamento del Valle, donde la tierra plana no se divisa más que cultivos y cultivos de caña de azúcar. Obviamente, para producir azúcar, algo de aguardiente para que la gente pues se divierta en las fiestas, pero fundamentalmente producir agrocombustible. Estos son los ingenios azucareros de Colombia, propiedad de unas familias que hacen parte de las élites del poder. La otra actividad que se desarrolla es la producción de palma oleaginosa para la extracción de aceite. Aquí están en muchas regiones, especialmente del norte de Colombia y en el suroccidente, las tierras están en manos de estas personas dedicadas a la producción de aceite de palma para el consumo y para la exportación. Y hay unas zonas determinadas del territorio colombiano, también de tierras muy fructíferas, que son empleadas para el cultivo de banano, que se conoce aquí como plátano, banana. Sí, el plátano macho es el plátano, pero no, sí, el banano, que está en una zona que se conoce como el Golfo de Urabá, cerca a la frontera con el estado de Panamá. Allí hay empresas, por ejemplo, como la Chiquita, que es una empresa multinacional de capital norteamericano que tiene centrados intereses importantes en esa región. Es decir, aquella frase tan célebre en la literatura política, ahora a propósito de Eduardo Galeano, que murió recientemente, que hablaba de la mamita Yunay, es decir, de la Yunay Fruit Company. Simplemente lo que ha existido es una reconversión de nombres, pero en esencia las prácticas explotadoras del banano en esas regiones no han cambiado en los 100 años. Y de allí pues ese mote que muchas veces se ha colocado cuando se habla de regímenes dictatoriales o de restricción de democracia, que se conoce como las repúblicas bananeras. Bueno, aquí son pequeñas repúblicas bananeras. Aquí vemos a un representante de un gremio de ganaderos, que se conoce como Fedegan. Estos gremios de poderosos agricultores y de poderosos ganaderos se han opuesto de manera reiterada a que en Colombia se produzca una reforma agraria integral que permita que los campesinos pobres tengan acceso a la tierra, pero que además de eso se pueda intervenir aquellos latifundios improductivos, porque muchas veces se tiene la tierra porque la tierra se asimila al poder, y hay veces la tierra está allí sin ningún tipo de actividad productiva. La legislación colombiana es mezquina, es una legislación que favorece esa concentración de la tierra y donde no hay posibilidades que el Estado pueda intervenir por vía administrativa esas tierras y tomar algún tipo de medidas que permitan resarcir a los campesinos que carecen de la tierra. Este presidente de Fedegan es una de las personas más poderosas de esos gremios que
frente a las negociaciones de paz que se están desarrollando en La Habana, ha colocado todo tipo de reparos. La tierra, óigase bien, no solamente pertenece a propietarios, entre comillas, de naturaleza legal, es decir, diríamos con tierras bien habidas, con tierras heredadas, sino que también, y eso ha sido lo más importante en los últimos años en Colombia, yo diría que en los últimos, el último cuarto de siglo, donde los narcotraficantes colombianos, para poder hacer lo que se conoce como lavado de activos, empezaron a adquirir tierras. Es decir, ya no solamente eran narcotraficantes, sino que se volvieron terratenientes. Y como tienen esa esencia criminal, como cuentan con estructuras criminales, sicariales, entonces estos narcotraficantes organizaron ejércitos privados para no solamente proteger a sus tierras adquiridas a través del dinero del narcotráfico, sino también para expandir sus territorios. ¿Y cómo se hacía la expansión de esos territorios? No con la compra, venta legal a los pequeños propietarios, sino a través de la expulsión, a través de la violencia física, a través del terror, el amedrentamiento. Entonces, los narcotraficantes, con algunos terratenientes de las zonas, empezaron a expandir las propiedades. ¿A costa de quién? A costa de los pequeños campesinos que no tenían las posibilidades de defenderse, y porque el Estado colombiano realmente ha sido un Estado inoperante con relación a la defensa de los pequeños propietarios y los campesinos sin tierra. Este es un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos. Este otro narcotraficante también extraditado a los Estados Unidos. Y aquí está una de las haciendas más célebres en la historiografía, pues, del narcotráfico en Colombia, que es la famosa Hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar Gaviria, el más grande narcotraficante en la historia de este fenómeno. Es decir, yo recuerdo un documental de la National Geographic donde hacían una especie de paralelo entre Pablo Escobar Gaviria y Al Capone, y decían, no, Al Capone, con relación a todo el poder de todo lo que hizo, lo que movió Pablo Escobar, realmente era un niño de kinder, porque el prontuario criminal del cartel de Medellín y de Pablo Escobar realmente no lo ha tenido ningún criminal en la historia escrita sobre la criminalidad en el mundo. Esta es la Hacienda Nápoles, abandonada, bueno, en extinción de dominio, etc. Y aquí están lo que se conocen como los llamados grupos paramilitares. Los grupos paramilitares es una estrategia desarrollada tanto por propietarios principalmente de tierra, por narcotraficantes vinculados a la tierra y por sectores del establecimiento que, para contener la actividad de la guerrilla, buscaron formas de establecer un tipo de guerra no convencional, lo que se conoce como guerra sucia. Es decir, vamos a emplear ejércitos privados, vamos a emplear estructuras privadas para producir terror y poder neutralizar y arrebatar los territorios que tradicionalmente eran influenciados por la guerrilla. Este es Salvatore Mancuso, de origen italiano, actualmente en una prisión de los Estados Unidos, extraditado por el gobierno de Uribe, luego de una negociación que hicieron con ellos. Este es Paz, que actualmente purga condena en Colombia y está a la espera de algún tipo de beneficios. Aquí están los llamados grupos paramilitares,
que durante el gobierno anterior del presidente Uribe entraron en una negociación en la que se buscaba resolver el tema de los paramilitares. Una desmovilización y entrega de armas que en números se acercó a unas 30.000 personas, pero que en realidad lo que se presentó fue como una especie de replanteamiento del fenómeno del paramilitarismo. Es decir, de ser unas estructuras más o menos centralizadas, con unos mandos centralizados, a una serie de grupos pequeños que están distribuidos fundamentalmente en las áreas donde está la riqueza del país para desarrollar actividades criminales vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la extorsión, al chantaje, al secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos lo que ha sido la actividad del paramilitarismo, consistente en la famosa, esa es una famosa, digamos, la famosa tesis de que la relación entre la guerrilla con el pueblo donde opera es una relación más o menos como la del agua al pez. Entonces, la famosa tesis que utilizaron los franceses en el Vietnam, después los norteamericanos en el Vietnam, los franceses en Argelia, que es retirarle el agua a la pecera, es decir, quitar el agua para que el pez muera de inanición. Entonces, la política empleada por ciertos sectores de poder de Colombia era de utilizar a los grupos paramilitares para que mediante acciones terroristas de ataque contra la población civil pudiesen vaciar la pecera, obligaran a que la población se fuera, saliera hacia los centros urbanos, abandonara los territorios para dejar a la guerrilla prácticamente sin su nutriente fundamental, que es la relación con, digamos, la base campesina, que es su, diríamos, en términos teóricos, su base social. Esta estrategia funcionó a través de masacres perpetradas, documentadas. Aquí están acciones de los grupos paramilitares. Estamos hablando que en un solo día podían asesinar a 100, 150 campesinos. Una situación que obviamente produjo éxodos masivos, el abandono de la tierra, el abandono de las pertenencias de sus animales, y eso es uno de los problemas más complejos a las que está abocado Colombia de cara a la negociación que está realizando el gobierno con la FARC y eventualmente con el Ejército de Liberación Nacional. Coño. Estoy hablando mucha carreta. Eso es un mensaje subliminal. ¿Ah? Cállate la boca. ¿Ah? ¿Será algún come que se llama algún representante de quién será, no? Algún enemigo político. Bueno, entonces el tema del éxodo campesino, digamos, propiciado por las acciones de los grupos paramilitares, alcanzó en Colombia unos ribetes realmente espeluznantes. Estamos hablando, las cifras más conservadoras hablan de 5 millones de desplazados. Otros hablan de 6. Otros hablan incluso de 7 millones de desplazados. Son cifras que realmente son exorbitantes, teniendo en cuenta que Colombia tiene entre 45 y 47 millones de habitantes. Y si hay entre 5 y 7 millones de desplazados, estamos hablando de uno de los problemas humanitarios más grandes de la humanidad. Esa fue la estrategia empleada por los grupos paramilitares. Estas son covachas, zonas que se conocen allá como campamentos improvisados, donde llegan miles de refugiados que se van asentando en las laderas
de los centros urbanos para poder protegerse y donde allí se reproducen toda una serie de fenómenos sociales, criminales, políticos, culturales. Es uno de los problemas. Quienes han viajado alguna vez a Bogotá o a la ciudad de Cartagena de Indias, por ejemplo, se encuentran dos mundos, un mundo opulente en un barrio, digamos, de clases que cuentan con todos los servicios, que cuentan con alimentos, con las cosas básicas, y cogiendo un autobús a unos 15 o 20 minutos nos encontramos millones. No estamos hablando de 50, de 100, estamos hablando de ciudades que pueden tener casi la mitad de su población viviendo en las laderas, viviendo en unas condiciones realmente... Oye, esa mosca me tiene jodido. Es un ataque, no sé de quién será. Bueno, paralelamente a eso, hay un fenómeno en Colombia con relación a la tierra, que es que simultáneamente con la concentración de la tierra, las mejores tierras, hay un proceso de minifundios. Es decir, en ciertas regiones se concentran cantidades de pequeños campesinos en una unidad de tierra muy pequeña. Por ejemplo, estamos hablando de 50 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados donde vive una familia campesina. Y está probado de que esa pequeña familia campesina hay veces produce más alimento en su conjunto que los terratenientes que tienen las tierras mucho más fértiles y con mejores condiciones físico-químicas. Estos son minifundios en Colombia. En cada pedacito parece como una colcha de retazos. Es una colcha de retazos. Incluso cuando uno se ubica en la cordillera de los Andes y mira hacia esos valles andinos, se encuentra como si fuera efectivamente una colcha de retazos. Pedacitos de tierra donde cada pedacito es una unidad familiar. Y tenemos una situación que es los pequeños campesinos trabajando en lo que llaman las laderas, en los territorios dependientes de las cordilleras. Colombia es un país que está atravesado por la cordillera de los Andes con 3 ramales. En los valles interandinos, las tierras planas son propiedad de los grandes terratenientes, de narcotraficantes, de latifundistas, y las tierras de ladera, donde es mucho más difícil producir, están los pequeños propietarios, que son los que están produciendo la comida, el alimento que se va a llevar a los mercados del país. Aquí tenemos grandes extensiones de tierra, bueno, que son distintas porque es las tierras de la Amazonía. Vamos a un tema que es el tema, digamos, relacionado con la tierra, que es el tema de los cultivos ilícitos, lo que se conoce como cultivos ilícitos. ¿Qué ha pasado? Frente al tema de la propiedad de la tierra, de la concentración de la tierra en muy pocas manos, la masa campesina ha tenido, diríamos, que casi dos opciones. Una, bueno, salir expulsado de su propiedad, ubicarse en lo que se conocen como los cordones de miseria, lo que se conocen en algunos lugares como miseria, en otros le llaman villamiserias, en otros le llaman favelas, etcétera, a concentrarse allí. O la otra opción, si hay una vocación agricultora, campesina, pegada íntimamente, sentimentalmente a la tierra, simplemente se hace un cambio de lugar. Dicen esos pequeños campesinos, bueno, vamos a seguir cultivando la tierra. ¿Hacia dónde? ¿Dónde hay tierra? Pues en las selvas.
hacia la Amazonía, son tierras baldías, esas son tierras del Estado. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros cuadrados de tierra, de selva pura, selva virgen, donde no ha penetrado un ser humano. Y comenzaron toda una serie de procesos migratorios de campesinos quebrados económicamente, sin nada con qué subsistir, con su familia, y se internaron especialmente en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. La selva, cuando uno va, por ejemplo, a la Amazonía, por ejemplo, ese es un territorio que yo personalmente lo conocí porque estuve varios años metido por allá en esas zonas. La selva amazónica tiene una característica y es la siguiente. Si uno coge, por ejemplo, una pica o un palo o una pala y hace esto, clava, es una tierra blanda porque el nivel de lluvia es muy alto, uno clava la pala y hay más o menos una cuarta, quizás unos 20, 25 centímetros que podríamos decir de capa vegetal, de capa negra. De ahí hacia abajo es greda, es pura arcilla. Esa tierra no sirve para la agricultura. Esa tierra está destinada por razones, bueno, no sé, de Dios para unos, para otros el desarrollo pues dialéctico de la naturaleza, para el crecimiento de bosques terciarios, de bosques primarios. Entonces, si se derriba, por ejemplo, varias hectáreas de bosque, que son bosques milenarios, el campesino, ¿qué hace? Coge, derriba con el hacha o con una sierra eléctrica, derriba, deja que eso llegue la temporada de verano, que es un verano muy corto, que apenas dura 3 meses. Cuando eso se seca, le mete candela, se quema ese pedazo de tierra, sobre eso lanza unos granos de maíz, se da una producción de maíz y luego siembra coca. Porque precisamente esa tierra sí sirve para la coca. La tierra tiene las condiciones, la calidad físico-química adecuada para que crezca la coca. Y entonces se extendieron en Colombia, sobre todo en la Amazonía y en la Orinoquía, los grandes cultivos de hoja de coca. Por parte, óigase bien, de miles de campesinos pobres que fueron huyendo sin tierra a buscar el porvenir. Y terminamos en una situación en la que en Colombia, hasta el año 2000, alcanzó a tener aproximadamente unas 150.000 hectáreas de coca sembrada. Y donde Colombia se convirtió en ese entonces, porque todo ha variado en los últimos años, en el primer productor de cocaína en el mundo. Pero Colombia, como tiene unas condiciones topográficas realmente esplendorosas, yo no soy nacionalista, chauvinista, pero debo reconocer que en mi país realmente las condiciones, digamos, son tan esplendorosas porque tiene todos los climas, tiene todos los pisos térmicos y se puede producir absolutamente todo. Entonces, también en las terrazas andinas, más o menos entre los 1.600 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, se producen estos esplendorosos cultivos de adormidera o de amapola, donde se extrae el látex para la producción de heroína. Entonces, en esos valles, en esas terrazas andinas, los campesinos, frente a la situación económica, se emplearon en los cultivos de amapola para la extracción del látex. Y luego, la marimba o la maracachafa o el porrito, etcétera, como le quieran llamar ustedes, también
se empezó a expandir en ciertas regiones del territorio colombiano. Podríamos decir que de los 32 departamentos que hay en Colombia, en 24 departamentos hay coca, amapola o marihuana. Es decir, una tierra bendita, como diría, ¿cómo es que se llama? Un sacerdote que me daba clase de cuando estaba en la escuela, una tierra bendita que da para todo eso, para producir maíz, para producir alimentos, pero también para producir la base que sirve para la producción de droga. Los instrumentos que el Estado colombiano ha empleado para combatir este fenómeno han sido dos. Uno es lo que se llama la erradicación manual. Es decir, llegar a los plantíos de coca y con una pala sacar la mata de raíz. Eso afecta más a los cocaleros. ¿Por qué? Porque le toca sembrar una nueva mata. Y para que una nueva mata vuelva a producir hoja, necesita 8 meses. Es decir, el daño que se le ocasiona al campesino es superior al cocalero. Eso se llama erradicación manual. El Estado colombiano contrata a centenares también de campesinos desempleados para que se encarguen de erradicar los cultivos de los otros campesinos que tienen su subsistencia a partir de la producción de hoja y posteriormente la conversión en clorhidrato de coca. Esas compañías de gente que trabaja en unas condiciones de riesgo, porque son zonas donde hay presencia guerrillera, y esos grupos que se conocen como erradicadores manuales van acompañados de estructuras del ejército y de la policía antinarcóticos para que puedan ser protegidos, porque en ocasiones la guerrilla realiza ataques contra estas agrupaciones porque los cocaleros le dicen a la guerrilla: miren, aquí nos están quitando la fuente de subsistencia a nosotros. Y el otro mecanismo es lo que se llama la fumigación de cultivos o aspersión de cultivos. Es a través de una sustancia química conocida como glifosato, que es un defoliador. Fue empleado en muchos, por ejemplo, en el Vietnam fue utilizado mucho el glifosato para defoliar plantaciones de pan coger. Y eso simplemente lo que hace es que la hoja se cae, entra la sustancia por la hoja y luego penetra por el tallo y entra a la raíz y erradica la mata. Es un proceso más lento. Los campesinos tienen cualquier cantidad de artimañas para enfrentar esa situación, como por ejemplo hay veces echarle miel hacen una mezcla de agua con miel y entonces protegen a la mata, entonces la sustancia resbala, ¿ya? Hay veces entonces dicen, claro, como es un defoliador, se caen las hojas, entonces dice, bueno, listo, cojamos la hoja rápido y procesemos esto rápido y entonces le devolvemos el glifosato a los gringos como cocaína. Entonces, es decir, es todo, es toda digamos, toda la ¿cómo es que se llama? La picaresca, ¿no? Que muchas veces se da en medio de todas estas situaciones que son bastante trágicas. El gobierno de Colombia se vio obligado a suspender este tipo de fumigaciones, de aspersiones aéreas. Por una razón, porque se desarrollaron estudios de todos los efectos teratogénicos. Pero además de eso, en forma entrevelada, ustedes ven que hay cultivos, por ejemplo, de plátano macho, entre los cultivos de coca. Hay cultivos, por ejemplo, de caucho. Hay algún tipo de ganado allí en medio de esos lugares, y los efectos, tanto para los cultivos lícitos, los efectos también para los niños y sobre todo también para las aguas y en las vertientes donde están los cultivos, realmente eran bastante nocivos y por tanto entonces el gobierno suspendió ese tipo de aspersiones. Aquí está un erradicador de hoja, un cultivador, esos se conocen como raspachines. Los raspadores de hoja se conocen como raspachines, son personas
que se colocan esos trapos, una malla dentro, porque claro, hasta que el raspado es así, hay que raspar y tener un bulto acá y eche hoja y raspe, y a cada jornalero de eso le pagan por peso. Es decir, hay un patrón aquí que es el dueño del lote de coca y él tiene un instrumento para pesar allí, una romana, perfecto, muchas gracias. Y entonces aquí miden, dice, bueno, listo, esto es lo que hay. Entonces, claro, hay gente que tiene una capacidad pues de raspar hoja que es asombrosa. Y estos son los laboratorios de coca. Esta historia que muchas veces nos venden en las películas, esas cuando sale un tipo pues representando a Pablo Escobar y aparecen laboratorios sofisticados y todas esas historias, realmente la producción de coca en Colombia está constituida por centenares, por millares de pequeños propietarios que en unas condiciones precarias terminaron asimilando los elementos básicos de la química para convertir la hoja de coca en clorhidrato de coca, en un proceso elemental, sin haber pasado por una universidad, sin haberse graduado de químicos y obtener un cartón en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decir, un campesino iletrado conoce todo lo que es la técnica de procesamiento de hoja a convertirla en clorhidrato de coca. Y lo hace en unos pequeños laboratorios. Y si entramos a esas zonas selváticas donde están los laboratorios de coca, nos encontramos con centenares, miles de pequeños laboratorios. Y cada campesino sale, después de cada producción, sale con su paquetico en una mochilita, una mochila, ahí lleva 1 kilo de base de coca, lleva 2 kilos de base de coca. ¿Cómo se hace eso? Hombre, muy sencillo. En esas regiones, fíjense ustedes que es bastante paradójico. En esas regiones donde se produce base de coca, no se consume coca. Es decir, el campesino, todo ese elemento que Marx hablaba como el fetichismo de la mercancía, es decir, ese tema del fetichismo, digamos, del valor de la mercancía, el campesino no lo entiende de esa manera. El campesino sale con su mochila allí, con 2 kilos de base de coca, de la misma manera como antes salía con un caballo cargado de maíz, o cargado de plátano macho, o cargado de otro producto. Es decir, el campesino desmistifica ese producto. Para él, eso es otro producto más. Eso es lo que le está produciendo la tierra, eso es lo que le está dando el alimento. Y por esa razón los mercados se hacen así de esa manera. Pero les cuento algo más sobre ese tema. Ahí, por ejemplo, se dan cuenta, incluso hay una señora, no sé si está bostezando allá, pues, pero hay un tipo con una gramera allí. Y hay una situación que es la siguiente. Mire, yo estuve en una zona cocalera en el año de 1994, 95, 96, que es en una región de la Amazonía. En esa época, recuerdo yo, en una región que se llama el Medio y el Bajo Caguán, 1 kilo de base de coca, 1 kilo de base de coca, costaba, óigase bien, costaba aproximadamente entre 800 y $1000. Entre 800 y $1000. Es decir, es lo que paga el intermediario. Eso estamos hablando del año 95. Desde entonces han transcurrido 20 años. Y si ahora cualquiera de ustedes, de la noche a la mañana, pues decide enriquecerse y se vaya y se convierte en narcotraficante, eso no lo desea nadie, van allá a negociar 1 kilo de base de coca y cuesta lo mismo, 900, 1100, 1000, es decir, es un precio estático. Pero el precio de ese kilo de base de coca transformado
en cristal, como se conoce, a través de un proceso digamos, de limpieza con acetona, ese mismo kilo, puesto en el mercado de los Estados Unidos, vale entre 60 y 80 mil dólares. Si es puesto aquí, cuando la mafia italiana, la mafia nigeriana, la mafia española, lo trae y lo coloca en los puertos europeos, ese mismo kilo puede estar costando un poco más de 100 mil dólares. Pero si alguien se atreve, y obviamente que claro que sí se atreven porque es un negocio muy rentable, lo lleva, por ejemplo, hasta la Arabia Saudita, porque claro, allá eso representa la horca, puede estar costando 150 mil. Si lo llevas a la China o lo llevas al Japón, vale 180 mil dólares o 200 mil dólares el mismo kilo. Entonces, esa historia que muchas veces se vende pues en los medios de comunicación, donde hay una cantidad de campesinos allá enriqueciéndose, narcotraficantes, esa es una película que realmente no corresponde a los hechos, eso es ciencia ficción. El campesino es la que prácticamente recibe lo justo para resolver los gastos que implica la adquisición de los químicos, claro, porque es que para convertir hoja de coca, extraer el clorhidrato, se necesita cemento, se necesita cal, se necesita pergamanato de potasio, se necesita muchas sustancias químicas que tienen un alto valor en el mercado. Utilizan gasolina también para eso. Entonces, el campesino pobre, el campesino cocalero, es el eslabón más débil del tema del narcotráfico. Y casualmente, las políticas contra el consumo, contra las drogas, es contra los pequeños productores de hoja de coca. La parte de los consumidores es una parte que muy poco se interviene, y la parte de los que se encargan de los lavados de activos en el sistema financiero también van pasando, como dicen por aquí, de rositas, de puntillitas, ¿ya? Y también las mafias en Europa, en los Estados Unidos, prácticamente no aparecen con esos prontuarios con la que aparecen los narcotraficantes de América Latina. Entonces, claro, es un tema de consumo. Es un tema de consumo. Si un gramo, no sé, un gramo aquí yo no sé cuánto valdrá, 60 euros, 80 euros, no sé cuánto valdrá un gramo. Ese es un negocio absolutamente lucrativo. Por eso, cuando en las negociaciones que se están haciendo en La Habana, se está planteando la sustitución gradual de los cultivos de coca, se está tratando de resolver el problema ahí en la base de producción, con productos alternativos. Aquí están, por ejemplo, las fuerzas militares haciendo operaciones antinarcóticos en ciertas regiones de Colombia. Y aquí entonces aparece el tema de la guerrilla, el tema de las FARC, que es uno, diríamos, de los protagonistas de toda esta historia de guerra, de conflicto. Entonces, hablamos de que hay una serie, digamos, de factores que determinan o alimentan el conflicto. Esto hay que relativizarlo por la siguiente razón. El tema de la tierra, lo acabo de explicar ahora, es un tema que se circunscribe a una élite de propietarios, una élite de terratenientes. Incluso el primer punto en la agenda de negociación en La Habana fue el tema agrario, porque podríamos decir que ahí está toda la etiología del conflicto colombiano. Ahora, el tema del narcotráfico, óigase bien, el tema del narcotráfico se ha convertido, y ya lo han reconocido la guerrilla, el gobierno también ha reconocido en los acuerdos que han pactado, es un fenómeno que sí ha alimentado la guerra.
y ha alimentado la guerra por dos vías. La primera vía es por la vía de los consumidores. Por la vía de los consumidores. Es decir, los consumidores, que son los que alimentan este negocio, porque claro, si no hay demanda, obviamente no hay oferta. Esto es capitalismo duro y puro. Pero los Estados Unidos, fíjense ustedes, los Estados Unidos terminó en esencia financiando en buena parte al conflicto colombiano por dos vías. Por la vía del Departamento del Tesoro, porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entregó al gobierno de Colombia 10.000, 12.000 millones de dólares aproximadamente para desarrollar lo que se llamó el Plan Colombia, que es un plan fundamentalmente dirigido a atacar las zonas de producción, pero principalmente a atacar las estructuras guerrilleras que están en estas áreas del territorio colombiano. Y los consumidores, por su parte, comprando, esfinando el medio gramo, el gramo de coca, están contribuyendo a los narcotraficantes que a su vez están pagándole una impuestación a la guerrilla para que la guerrilla pueda mantener el esfuerzo militar. Entonces, podríamos decir que casi que en esencia los Estados Unidos ha estado financiando el conflicto colombiano en los últimos años. Por la vía estatal, por la vía legal del Departamento del Tesoro y por la vía de los consumidores. La guerrilla lo ha dicho de manera categórica. La guerrilla ha dicho, nosotros en esencia lo que hacemos es cobrar un impuesto a los productores de coca para poder financiar nuestra causa. Eso es lo que han dicho. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos consumidores de droga. De hecho, si encontramos a un guerrillero consumiendo droga, lo ejecutamos. De hecho, si encontramos a campesinos que están consumiendo coca, le decimos, señor, no consuma coca una vez. Dos veces, no consuma coca. A la tercera, lo ajusticia. Entonces, para que vean ustedes la complejidad de este problema, de que en Colombia la actividad, digamos, de represalia de la guerrilla, porque es una actividad de represalia de la guerrilla, ha contribuido de alguna manera a resolver un problema de sanidad pública. Porque, y lo puedo decir en primera persona, yo recuerdo cuando entramos a una zona del sur del departamento, del sur de Colombia, cuando empezaban a desarrollarse, es decir, porque ese es el otro tema, dice, no, es que la guerrilla pues va proveyendo y desarrollando los cultivos. No, cuando nosotros llegamos a esa región, ya habían cultivos de coca allí. Y habían campesinos consumiendo un producto que se conoce como bazuco, como el crack, que es uno de los elementos más aditivos que hay. Y había un fenómeno complicado ahí en esa zona, porque el consumo generaba paralelamente, traía como consecuencia fenómenos criminales, asesinatos para robarle a un campesino para poder comprar la droga, robo de animales, maltrato, una serie de situaciones muy complicadas. Y claro, la guerrilla llega a esa zona y dice, bueno, no, esto se acabó. Por vía pedagógica y por vía represiva. La pedagogía es, miren, esto está mal. Lo que están consumiendo ustedes allí los va a convertir en unas piltrafas humanas en menos de lo que canta un gallo. No sigan consumiendo, porque detrás del consumo hay un fenómeno criminal en esta región y nosotros no vamos a permitir que la criminalidad se asiente en estas regiones. Vamos a recuperar la calma aquí en estas regiones. Nosotros tenemos el monopolio de las armas.
Tenemos el monopolio de las armas en estas regiones. Ustedes van a cultivar, pero aquí nadie va a consumir. Eso se lo estoy contando así como lo viví yo en primera persona. Y esas políticas coercitivas, represivas, fue lo que permitió que muchas regiones de Colombia hoy día puedan decir, cultivamos coca, pero no consumimos coca. Nosotros no tenemos ese problema de consumo aquí. Es una situación que hay que contarla así, con pelos y señales, para que se pueda entender. Ahora, el tema del narcotráfico obviamente alimenta de alguna manera el conflicto de Colombia. Lo ha alimentado. Ahora, la política, digamos, de aspersión aérea también ha tenido consecuencias importantes. Colombia ya no es el primer productor de coca en el mundo. Eso se lo están disputando nuevamente Perú y Bolivia. Colombia alcanzó a tener hasta 150, 160 mil hectáreas sembradas de coca. Ahora está entre 50 y 60 mil hectáreas sembradas. Es decir, es una reducción en una tercera parte. Ha existido una movilidad de campesinos hacia una y otra parte, buscando la manera de subsistencia. Pero ese impuesto que la guerrilla le ha cobrado a los traficantes de droga es lo que le ha permitido también sostener el esfuerzo bélico para confrontar todo el proceso de modernización del aparato militar colombiano, cuando consiguió una ayuda, como lo dije al principio, de aproximadamente 10.000 millones de dólares para repotenciar el aparato bélico de Colombia. Vamos terminando. Aquí están todo lo que son las consecuencias de esta guerra, una guerra que realmente aquí se ven operaciones, digamos, de militares extraídos en la selva. Y vamos a ir rematando el otro tema, que es el tema de la minería. Colombia, pues claro, son países que tienen muchos recursos. El subsuelo de Colombia, pues son recursos. Petróleo. El petróleo, que en algunas regiones de Colombia está produciendo situaciones unas consecuencias lamentables. Por ejemplo, en el oriente del país, a través de las operaciones de fracking, es decir, de inyectar para producir una serie, digamos, de un fenómeno digamos, de que el petróleo pueda salir de las grietas profundas, está ocasionando una serie de problemas complicados con el tema hídrico, porque una serie de fuentes de agua que corren por debajo, subterránea, están desapareciendo y ha creado unos problemas de sequía, unos problemas de abastecimiento de agua. Este es un problema que está planteado en parte del territorio colombiano. La guerrilla, entonces, argumenta lo siguiente. La guerrilla dice, bueno, nosotros hemos perdido capacidad bélica, lo reconocen, no tenemos la capacidad, digamos, que teníamos en el pasado de liquidar estructuras militares y poder avanzar en esta guerra. Entonces la guerrilla lo que ha hecho en estos últimos años, cuando han retomado sus acciones bélicas, es atacar la infraestructura petrolera del país, atacar los oleoductos. Una política censurable desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque los derrames de petróleo en las voladuras de oleoducto ocasiona vertidos sobre las aguas. Y eso tiene unos efectos, y la misma guerrilla lo ha reconocido en estos días. Lamentamos todo lo que está pasando. Es decir, por primera vez la guerrilla está reconociendo que sus acciones también están produciendo un daño ecológico, pero hay un contraargumento, dicen, pero ahí están las acciones de la guerrilla atacando vehículos que transportan petróleo. Pero la guerrilla argumenta, entonces dice, bueno, pero los daños ambientales que nosotros hemos estado ocasionando realmente
son irrelevantes con relación a los daños que está produciendo la gran minería en el país. Aquí están las minas de carbón a cielo abierto, a cielo descubierto en la Guajira colombiana. Entonces la guerrilla ataca los trenes que transportan el carbón. Los grupos paramilitares, de alguna manera, también han jugado un papel en la que han protegido a muchas transnacionales que están explotando recursos naturales en Colombia. Y hay todo un prontuario documentado, con información documentada, en la que, por ejemplo, una empresa multinacional que es la Drummond estuvo comprometida con el financiamiento de grupos paramilitares que se encargaron de hacer un exterminio selectivo contra dirigentes sindicales que estaban desarrollando actividades de organización en los sindicatos mineros. El otro tema es el oro. El otro tema es el oro. Tradicionalmente en Colombia ha coexistido una especie de mediana y pequeña minería con una minería artesanal que se llama el barequeo. Es decir, el oro realmente está en las vetas, pero cuando se producen los fenómenos fluviales, parte de ese oro va bajando por las cordilleras y termina en el fondo de los ríos. Entonces, tradicionalmente, a través de un sistema artesanal que se llama el barequeo, con una batea, muchas comunidades viven o han vivido ellos mismos explotando sus minas en unas condiciones muy precarias, pero al fin y al cabo en unas condiciones artesanales. Pero en oposición hay la explotación a gran escala. Ese es uno de los problemas fundamentales de este conflicto también. El problema de que el proceso de negociación entre la FARC y el gobierno y eventualmente con el ELN está mirando aspectos fundamentales con el tema territorial, el tema de la riqueza que subyace en el subsuelo colombiano. ¿Cuánto nos faltan? Ah, coño, ya me sacaron tarjeta roja, pues. Aquí están desastres ambientales, negociaciones de paz, pero yo creo que las negociaciones, pienso yo, en mi opinión, van a terminar bien, creo yo que bien. Creo que todos estos problemas que acabo de enunciar se van a resolver en buena parte. Hay digamos, un deseo tanto del gobierno como de la guerrilla de dar un enfoque territorial a la negociación de paz, es decir, intervenir a los territorios. Allá donde está sucediendo el conflicto, hay una serie de medidas en el tema agrario que son importantes, que son buenas. Hay algunas medidas relacionadas con el tema de los cultivos ilícitos, que es un programa de sustitución de cultivos de coca, que en el papel es fenomenal, es una política correcta, la que han pactado el gobierno con las FARC, pero el tema que queda, entre comillas, es el tema de la gran minería. Ese es un tema en el que todavía hay muchos reparos y donde seguramente los acuerdos no serán como muchas personas y muchas comunidades lo desearían. Sin embargo, hay un anhelo de paz. Aquí vemos a estos jóvenes pues en una manifestación en las calles de Colombia, bueno, buscando esa anhelada paz. Entonces, yo dejaría por allí. La verdad es que no pude medir bien el tiempo y me sacaron tarjeta roja. Si hay alguna para preguntas, ¿no? Ok. Ahora tendrás una segunda. El agua. Ahora tienes una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Pero es que si no, no dejamos tiempo que la gente. Ok, no, sí, a que perfecto. hable. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Tan claro de un problema tan complejo. Abrimos un turno de preguntas. Hacemos como antes, agrupamos 3. ¿Quién quiere?
¿No tenéis preguntas? Me extraña. ¿Tú? Vale. Pues comença tu. ¿Le pasas el micro? Muchas gracias por la exposición y un par de preguntas has planteado desde un punto de vista totalmente contrario a lo que nosotros podemos decir para la información oficial, ¿no? El conflicto y las dos preguntas para concretar dos puntos que a mí por lo menos me quedan en el aire para conocer tu punto de vista. ¿Cuál es la relación de la guerrilla con la población civil, con el campesino, ¿no? Y por otro lado, ¿qué papel ha podido tener la guerrilla o ha tenido en relación con desplazamientos campesinos? Planteabas el de grupos paramilitares, también cuál sería ese papel desde el punto de vista de la guerrilla. Más allá de los posibles conflictos, hay también denuncias de ataques a poblaciones, ¿vale? ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión en ese sentido? Muchas gracias. Vale. Pasas José Ángel y Mariano. Bueno, da igual el orden. He echado a faltar, y seguro que tú también por falta de tiempo, y creo que es una buena oportunidad ahora para que nos lo comentes, la cuestión de las BACRIM. Has hablado de los paramilitares, de cómo con Álvaro Uribe Vélez, con esta ley de justicia y paz, se les desmovilizó en condiciones muy ventajosas, y cómo después ese proceso pues entró en crisis y el gobierno no quiso reconocerlo por no reconocer el error y la mala gestión de la ley de justicia y paz, y cómo las BACRIM está siendo un problema creciente. Pues que nos comentases un poquito la situación actual y tu análisis de la cuestión. Gracias. Mariano. Sí, muchas gracias por la presentación. Quería hacer más que una pregunta, un comentario a cuando explicaste los ataques de la guerrilla contra objetivos energéticos, y la explicación que tú repetías de la guerrilla es: efectivamente esto no está bien, pero las grandes empresas, el Estado, etcétera, contaminan mucho más. Primero, no es una discusión contigo, es una discusión en todo caso con la guerrilla. Creo que no vale el argumento, que si es un argumento es una falacia, o sea, no porque otros hagan mal yo tengo que hacer mal, pero un poquito menos. Segundo lugar, creo que hablando específicamente de ese tema, del tema de contaminación energética, o sea, para combato por un lado la explotación, por ejemplo, de recursos energéticos o las grandes corporaciones en la cuestión del petróleo, pero contamino los ríos, como ocurrió recientemente. Eso tiene un impacto sobre la población civil que tengo la impresión que es una muestra precisamente de lo que tú acababas de mencionar un minuto antes, que es que la guerrilla siente o debería ser consciente de que ha perdido la batalla política. O sea, tengo la impresión de que este tipo de ataques continúen, porque ha sido muy reciente uno de estos ataques que ha contaminado un río y ha afectado a miles de familias. Creo que muestra, por un lado, un fallo político extremo por parte de la guerrilla, con una especie de acción desesperada, muy errada, y por el otro muestra una falta de conexión o de sensibilidad muy fuerte con la población a la que pretenden de alguna manera representar. Gracias. Contesta estos tres y hacemos un segundo. Bueno, yo diría que con relación al tema de la relación de la guerrilla con el campesinado. Sí, en general las FARC, que es la organización más grande, tiene una base y una composición fundamentalmente campesina. Yo diría incluso que la composición social de las FARC, diría que es casi un 90% campesina y un 10% pues, de otros sectores y algunos que provienen de las capas urbanas y sectores intelectuales. La guerrilla obviamente tiene una base social,
Pequeña, pero la tiene. Porque imposible que una guerrilla se hubiese podido sostener en el tiempo si no tuviese ese nutriente básico, que es un sector de la población civil que está con su proyecto. Es lo que llama uno la periferia rural del país. Incluso yo diría que buena parte de la base social de la guerrilla está en los campesinos cocaleros, en los pequeños propietarios en determinadas regiones del país. Son regiones donde el conflicto prácticamente ha estado allí desde el minuto uno. Y cuando hablo del minuto uno estoy hablando de medio siglo. Y por tanto se han generado una serie de nexos de tipo sanguíneo que podríamos, y yo conocí muchos casos en las que el abuelo murió en la guerrilla y está licenciado, el padre está en la guerrilla y su hijo también está en la guerrilla. Pero también encuentras tú en muchos lugares del territorio colombiano que difícilmente hay una familia que no tenga un vínculo, no hay una familia que no tenga un vínculo con la guerrilla, ahí en esas zonas. Y por tanto, ahí la guerrilla no es mirada como un elemento foráneo, como un elemento exógeno, sino que hace parte de lo que es la singularidad de esas regiones. Ahora, donde hay problemas fundamentalmente, digamos, de rechazo a nivel de las acciones de la guerrilla, de la actividad de la guerrilla, obviamente en las grandes concentraciones urbanas. Esa parte la guerrilla la ha perdido porque ha sido una guerra mediática, una guerra política. La guerrilla, digamos, no adecuó su discurso a ciertos conglomerados económicos, sociales, demográficos del país, y esto pues obviamente le ha traído un descompás que poco a poco lo ha ido recuperando a través de esta tribuna que ha tenido en las negociaciones de La Habana. La guerrilla ha proporcionado también desplazamiento. Es decir, hay tres elementos ligados al desplazamiento en Colombia. Los grupos paramilitares que han producido la mayor parte de desplazamiento, porque estamos hablando de masacres consecutivas que obligaron a comarcas completas a ser desocupadas. Las fuerzas militares, los agentes estatales también han producido actividades que han ocasionado éxodo de campesinos, y también la guerrilla, con muchas actividades que ha desarrollado en el territorio colombiano, ha producido algún tipo de desplazamiento. Gradualmente la guerrilla ha empezado a reconocer estos fenómenos, ahora que están discutiendo el tema de las víctimas, y creo yo que para higiene del proceso de paz, en algún momento las FARC y el Ejército de Liberación Nacional tendrá que dar a conocer pues todo lo que fueron sus acciones en las que afectaron a la población civil. El tema de las bandas criminales, es decir, es una recomposición del fenómeno del paramilitarismo. Durante la administración de Álvaro Uribe se hizo un proceso de negociación con los grupos paramilitares. Una negociación que realmente no tuvo ni pies ni cabeza, porque no fue un proceso organizado, un proceso dirigido, un proceso, diríamos, con unas fórmulas claras de monitoreo, sino que de la noche a la mañana se recogieron grandes estructuras paramilitares, fueron concentrados en unos determinados lugares del territorio nacional, se hizo una entrega de armas, otras no fueron entregadas, y luego la mayor parte, podríamos decir que la totalidad de estos hombres quedaron dispersos en todo el territorio nacional. Entonces no hubo un proceso, digamos, de acompañamiento, un proceso dirigido por parte de las agencias estatales que hablase de reincorporación gradual, sostenida, una política de reincorporación de estos grupos. Obviamente, lo que se ha generado un fenómeno de reciclaje. Algunos grupos se han reorganizado, otros han sido absorbidos por estructuras narcotraficantes que los han colocado simplemente al servicio de sus negocios y especialmente de negocios de exportación de coca, extorsión, etcétera,
y allí están como uno de los temas, como una de las asignaturas a resolver en lo que eventualmente sería la implementación de los acuerdos a que llegasen las guerrillas colombianas con el gobierno, porque esa amenaza latente es significativa. Incluso el tema de la restitución de tierra, que ha sido uno de los programas bandera del gobierno de Santos, que digamos en el papel es un buen programa, a pesar de que hay una cantidad de intríngulis jurídicos que hacen dificultosa la labor para que un campesino recupere su tierra. Es un programa bueno, pero ha tenido muy poca efectividad porque los grupos sicariales que están incrustados en el territorio nacional realizan acciones punitivas contra los campesinos que vuelven para recuperar sus tierras. Entonces, esa es una de las asignaturas claves. Incluso las FARC en el día de ayer sacó un comunicado en la que dicen de manera clara: nosotros estamos ya en condiciones de deponer nuestras armas, estamos en condiciones de convertirnos en un proyecto político utilizando todos los mecanismos constitucionales y legales, pero advierten, es necesario de que el Estado, a través de todos sus aparatos coercitivos, aplique una acción decidida contra estos grupos neoparamilitares que en el lenguaje político del país se conocen como bandas criminales. Finalmente, sobre lo que expuso Mariano, sí, efectivamente, claro, el argumento de la guerrilla, obviamente, se cae sobre su propio peso. Cuando se derriba una torre de energía eléctrica que suministra el fluido a comarcas, incluso donde está la propia base social de la guerrilla, es como una especie de harakiri. Por ejemplo, cuando se hace un vertido de petróleo en las cuencas, por ejemplo, del río Guamués o del río Mira en el departamento de Nariño, claro, se está afectando incluso a la propia base social, al propio nutriente, al propio sustrato de la guerrilla. Esto, obviamente, también se pierde en la lucha mediática. Afortunadamente, creo yo, que estas acciones que se han retomado por parte de la guerrilla hace aproximadamente un par de meses, antes de ayer se conoció un comunicado de las FARC en la que a partir del 20 de julio comienza un cese unilateral de fuegos y de acciones de esa naturaleza por un periodo de 30 días. Yo creo que eso es para encontrar también reciprocidad por parte del gobierno y encontrar lo que se conoce como el desescalamiento del conflicto. Incluso el gobierno de Noruega y el gobierno de Cuba, que son los países garantes de este proceso, han notado la preocupación de lo que esto significa en términos de peligrosidad de este proceso, que han pedido de una manera inusual de que las partes empiecen a tomar medidas efectivas para desescalar el conflicto y llegar a lo que se conoce a un cese bilateral de fuegos, que sería, digamos, la figura más clara para poder allanar el camino para finiquitar este proceso de paz. ¿Pica? Yo quería preguntarte algo que has dado un poco respuesta, pero que no me queda lo suficientemente explicitado. De hecho, las FARC está sentada en ciertos territorios. Hay territorios que son control FARC. Si se produce la desmovilización, a mí lo que me preocupa es quién va a seguir controlando estos territorios. Porque, de hecho, en Colombia, cuando un grupo abandona un territorio, se implanta otro grupo. La cuestión sería si la desmovilización de FARC y tanto del ELN puede llegar a producirse que aparezcan más grupos del tipo de las BACRIM que hagan controles de territorio y que, por tanto, la criminalidad en este país siga exactamente igual como estaba ahora. Hace un momento apuntabas, es que el Estado
Mira, yo no confío en que el Estado, que hasta ahora no ha llegado ni ha prestado seguridad ni servicios a la población en cuestiones ya sanitarias, de educación, etcétera. Cuando el Estado no existe en una parte de estos territorios, yo tengo mis dudas a que Colombia cada vez, en la medida que tanto FARC o ELN se produzca la desmovilización y ese control que se hace sobre los territorios no se parezca mucho más a México como país. Por tanto, en las negociaciones yo dudo que solamente se hable de esa desmovilización. Ese punto tiene que estar sobre la mesa. ¿Qué clase de solución se plantea para que no se reponga un control por otra clase de control? Pasar Radera, dos filas. Bueno, primero que nada agradecerte la exposición que has hecho tú, porque es muy difícil encontrar aquí una exposición como la que tú has hecho. No hablemos ya de la prensa, porque está absolutamente sesgada y es absolutamente imposible llegar a saber lo que está ocurriendo, incluso las causas. Dentro de la exposición que tú has hecho hay bueno, claro, el tiempo no da para más, ¿no? Pero aparece el caso de la FARC y del ELN como un hecho dado, cuando hay todo, digamos, se podía hacer un análisis previo de las condiciones económicas, sociales y políticas que provocan y producen el surgimiento. Respecto a eso, los casos que han habido en Colombia de reinserciones y de acuerdos y tal, tanto, incluso recuerdo el caso del M-19 y tal, o algunos otros casos que han habido, van sistemáticamente seguidos de masacres de personas o individuos que, digamos, se incorporan o se integran a lo que es la vida política legal. Incluso cuando surge en la FARC, las masacres previas que han habido de políticos que prácticamente imposibilitan de que se pueda actuar en el plano político institucional, es una de las razones del surgimiento de la FARC, ¿no? Entonces yo la duda que tengo en este momento, si me parece todo muy correcto y muy deseable que se llegue a un buen término las negociaciones que se están haciendo en La Habana, es que el Estado colombiano no es fiable, es decir, que si se llega a algún tipo de acuerdo, cuando toda esta serie de grupos se integran de alguna forma u otra a la vida política institucional, no ocurran de vuelta todas las masacres que han ocurrido antes. Es decir, las personas que se mueven dentro de lo que es el terreno político institucional las van desapareciendo. Bueno. ¿Hay alguna más? Porque si no... ¿Sí? Aquí y ya está, ¿eh? Ya... En primer lugar, felicidades por la exposición que nos has hecho. Mi pregunta, y un poco como enlace de la cuestión que te planteaba ella, el tema social, educativo, sanitario y la gente mayor, ¿cómo está? ¿Cómo afecta todo esto a todo este sector de personas de allí? ¿Listo? Bueno, entonces ya rematamos con estas preguntas. El tema clave de esta negociación que se adelanta en La Habana es la implementación de los acuerdos. Yo me he tomado a la tarea de leer con detenimiento los acuerdos a los que ya han llegado en materia de desarrollo rural, en materia de cultivos ilícitos y en materia de participación política. Podría decir que son unos acuerdos extraordinarios, preciosos. Es decir, lo que hay allí en la letra pactada realmente es maravilloso. Estaríamos a puertas de un escenario magnífico para la sociedad colombiana y para la región latinoamericana. Pero, claro, la implementación de estos acuerdos puede convertirse todo en papel mojado. Y esa es la fase, y ahí lo que el compañero dijo a lo que Tica también se refirió, porque implementar esos acuerdos en Colombia trae una serie de dificultades. ¿Dificultades por qué? Porque en otros procesos que han existido en el mundo, siempre hay algunas 2, 3 variantes que pueden afectar la implementación de unos acuerdos. Pero es que Colombia tiene todas las variantes.
y otras más en las que no han existido en otros procesos. Colombia tiene un prontuario de estructuras criminales paramilitares tremendas. Tiene un historial de asesinato político tremenda. Tiene el problema del narcotráfico latente. Es decir, en Colombia son tantas las amenazas frente a la implementación que hay que hacer todo un esfuerzo para poder sacar adelante este barco y llevarlo a buen puerto. Me explico. Las guerrillas no pueden ser extraídas del territorio a través de un proceso de paz en las que decimos, sacamos a estos guerrilleros de aquí y entonces nos los llevamos para los centros urbanos para que cada uno empiece a resolver su tema como pueda a través de algunas ayudas estatales, etcétera, etcétera. Eso se pudo hacer con el M-19, con el EPL, con la corriente de renovación socialista, que estamos hablando de desmovilizaciones y de desarmes pequeños. Estamos hablando de 700, 600, 500, 400 hombres. Pero para el proceso de la FARC mínimamente estamos hablando de 10.000 hombres. Estamos hablando de un ejército tan grande como cualquiera de los ejércitos de Centroamérica o de cualquier país como Uruguay, por ejemplo. Entonces, lo importante en este caso es que las FARC entren en un proceso de normalización gradual en la que no se pierda el control sobre sus hombres y se pueda hacer una transformación gradual de esos individuos, pero vinculados también a los proyectos que se han pactado en La Habana en materia de cultivos ilícitos, en materia de desarrollo rural. Porque lo que se trata es de intervenir los territorios. Es decir, no se trata de extraer al grupo y dejar el territorio como estaba, porque eso simplemente lo que hace es reproducir de nuevo el conflicto. Lo que se trata es de que con los combatientes allí podemos, a través de la experiencia de estos individuos, a través de un proceso de cualificación, de formación, de educación, de elementos de ayuda, de asistencia, etcétera, etcétera, puedan contribuir ellos a fortalecer la actividad del Estado, incluso crear Estado ahí en las regiones donde no ha asistido, porque tienen los vínculos reales con las comunidades. Pero si esto no se diese de esta manera, podemos nosotros encontrarnos con una situación realmente muy complicada en Colombia. Nos podemos encontrar con una situación de violencia extensiva en términos territoriales y una violencia intensiva, indefinida en términos temporales. Es decir, es como vernos en una situación como la de Guatemala o por ejemplo El Salvador, pero reproducida 22 veces. Porque esas es más o menos las características territoriales y demográficas de Colombia. Ese es uno de los retos más grandes que tiene este proceso de paz en materia de implementación. Y la otra parte, para finalizar, la pregunta del compañero, tiene que ver con el tema de las garantías. Claro, yo soy optimista en el sentido de que el mundo hoy día quizás no permita que en Colombia se pueda dar un baño de sangre en la que un partido político se le convierte en objetivo y se le comienzan a asesinar todos sus cuadros, incluso a llegar a asesinar 5.000 dirigentes de un partido político, como pasó con la Unión Patriótica, que fue un partido surgido de unas negociaciones de paz. Las condiciones de América Latina, del mundo, incluso la misma política del Departamento de Estado norteamericano quizás no llegaría hasta allá de permitir una situación como esa. Lo permitió en los años 80, ¿por qué? Porque era el periodo en que se estaba definiendo o era el desenlace de la Guerra Fría. Y para los Estados Unidos todo eso era necesario que se hiciera. Había que cerrar los ojos frente a todo lo que estaba pasando allí. Pero hoy la situación eso ha cambiado, digamos,
desde ese punto de vista. Entonces, el tema de las garantías para la incorporación de la FARC, para su transformación en proyecto político, también es fundamental, es determinante. Porque de allí, en la FARC, uno de los problemas que ha tenido la FARC, para no un problema, sino como uno de los impedimentos como organización, para no, digamos, acelerar un poco más el proceso, tiene que ver con una información que está guardada en su memoria. Y es que cuando se intentó crear un partido político llamado Unión Patriótica, fue exterminado. De hecho, yo estuve participando dentro de esa actividad. Yo era en esa época comandante de un frente guerrillero y cuando surgió la Unión Patriótica, junto con otros hombres, salimos, dejamos las armas en los campamentos y salimos a hacer proselitismo político y a organizar políticamente a la Unión Patriótica, con sectores civiles, legales, que no tenían absolutamente nada que ver con las armas. Pero luego la política de exterminio se ensañó contra la población inerme y fue cuando las FARC, el secretariado de la FARC dio la orden, devuélvanse para la montaña. Nosotros no podemos arriesgar a que a los hombres nuestros nos los vayan a matar como está sucediendo ahora. Entonces, ese es uno de los retos y para eso el tema de la comunidad internacional es clave. Porque aquí hay que organizar, digamos, monitoreos, hay que organizar veedurías, hay que organizar acompañamientos, pero no de llevar 3, 4 compañeros de un organismo de cooperación con 3, 4 chalecos, pues, no, eso hay que hacerlo. Esto es una cuestión de mucho más envergadura. Incluso se necesitarían, y eso hay que decirlo, se necesitarían hombres armados de otros países, ya sea del área de América Latina o de Europa, que puedan incluso contribuir a proteger los territorios, para que se pueda hacer la implementación de los acuerdos, para que se pueda hacer la sustitución de los cultivos, para que eso que dice Tica, esos sectores que están allí, no sean, digamos, neutralizados solamente con un discurso, sino que sean neutralizados también con la fuerza militar legítima del Estado y con la contribución de fuerzas legitimadas por los acuerdos de paz, en este caso fuerzas extranjeras. Bueno, dejamos por allí, muchas gracias. Ay, perdón, coño. El tema educativo sanitario. Claro, hay muchas Colombias y hay una Colombia principalmente en esas comarcas que prácticamente sanidad no existe. Si hablamos de cobertura sanitaria, se reduce muchas veces a un médico que colocan en un puesto de salud sin ningún tipo de condiciones. Ahí la medicina, por ejemplo, en esas regiones la hacen, son lo que se conocen allá como los médicos de ahí rurales. Gente que utiliza, pues, ya sea un embrujo, una persona que utiliza, por ejemplo, plantas, que esa es mucho más eficaz, y una serie de creencias propias de estos pueblos, pues, que han nacido con una serie de leyendas y una serie de ideas. En el tema educativo, mire, le cuento una experiencia. En Remolinos del Caguán, que es un pueblo que queda sobre un río que es uno de los afluentes del Amazonas, a nosotros, yo en esa época estaba allí en esa zona, y a mí personalmente me tocó dirigir esa actividad. Ahí es un pueblo de unos 2.500 habitantes, Remolinos del Caguán, donde había, digamos, escuela de primero a quinto de primaria financiada por el Estado. Es decir, una escuela primaria con profesores pagados con los dineros del Estado. ¿Qué pasaba? Esos chicos terminaban su primaria y ¿qué hacían? Para llegar a un pueblo más cercano, continuar su instituto o sus estudios de bachillerato, tenían que desplazarse 4 horas en un motor de 175 caballos de fuerza. Entonces, eso es imposible. ¿Qué nos tocó a nosotros como guerrilla en ese entonces? Decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Vamos a crear un bachillerato. Así sea que por ahora ese bachillerato no lo reconozca el Estado, pero más adelante tendrá que reconocerlo.
Entonces, aplicamos una norma que fue la siguiente. Vamos a aplicar lo que se llama el bono cervecero. Por cada cerveza que se consuma en la región, un peso, es decir, bueno, un peso realmente es muy poquito, un peso será destinado a un fondo para financiar ese bachillerato. Eso se le conoció como el bono cervecero. Entonces, cada semana, ¿cómo es que se llama? Una lancha inmensa que tiene capacidad para 50 toneladas, subía desde Cartagena del Chairá hasta Remolinos del Caguán y distribuía las canastas de cerveza para los negocios de discotecas, de bares, restaurantes, etc. Entonces, se encomendó a una persona de ahí de la comunidad para que llevase el control de cuántas canastas de cerveza recibía cada local de eso. Y al final se cobraba ese impuesto y con esa tasa se logró financiar el bachillerato de Remolinos del Caguán. Esa fue una fórmula utilizada por la guerrilla, fíjense ustedes, para proveer de educación a una región. Ahora, eso pasó en el año 96, yo no sé qué ha pasado de ahí en adelante, pero creo que ya hay bachillerato. Incluso no solamente eso, en algunos momentos nos tocó colocar un impuesto de movilización en la región para poder desarrollar pequeñas obras que cada uno de los puertos sobre el río necesitaban. Entonces, por ejemplo, el puerto de Las Ánimas necesitaba un matadero, porque no había matadero y mataban los cerdos y las vacas ahí junto al río. Yo, no, hay que hacer un matadero. Entonces, con ese fondo se construye un matadero. Que hay que construir una balsa para que puedan llegar las embarcaciones al puerto. Entonces, con esos fondos, es decir, realmente la FARC estaba cumpliendo unas funciones de Estado allí. Que luego, obviamente, esa experiencia hay que legitimarla. Esto tiene que asumirlo el Estado, ¿ya? Pero para eso hay que retomar esas experiencias que realmente han sido eficaces. Yo creo que la guerrilla ha cometido muchos errores, ha tenido muchos desafueros, pero también ha tenido aciertos. Es decir, esa visión de grupos de narcotraficantes realmente no obedece a la realidad. Es un proyecto político que ha utilizado unas formas muchas veces violentas, que se han extralimitado en el uso de la violencia. Todo eso hay que reconocerlo, pero creo que en esencia hay un proyecto político allí que es posible recuperarlo y que es posible que esos hombres que se han empeñado durante muchos años en buscar las transformaciones por la vía de las armas encuentren los mecanismos legales y las condiciones materiales para que puedan, por lo menos en el ámbito local, en el ámbito periférico, ver ejecutado una parte de sus sueños. Bueno, Bueno, muchas gracias.